La entrevista. Hemos estado platicando con usted, por supuesto, de distintos pormenores, distintos temas del acontecer nacional, de la política nacional. Y esta semana hablamos de dos políticos, uno de ellos Jaime Rodríguez el Bronco, que fue detenido, la otra la alcaldesa de Cuauhtémoc, que fue suspendida y que se le inició un proceso. Quiero saludar con muchísimo, pero muchísimo gusto, de verdad, a Azul Alzaga, periodista y conductora de Informe Capital. Azul, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias a ti, gracias por supuesto, mi querida Azul. Oye, a ver, Sandra Cuevas, todo el día de hoy hemos estado leyendo, bueno, desde ayer, comentarios que dicen que está haciendo una perseguida política, que se le persigue por ser mujer incluso. ¿Cuál es tu lectura que le das a este tema de Sandra Cuevas? ¿Qué refleja esta suspensión de Sandra Cuevas? ¿Qué refleja este problema que enfrenta la alcaldesa de Cuauhtémoc? Yo creo que refleja sobre todo, yo no creo que sea una perseguida política, yo creo que refleja sobre todo que estamos transitando hacia una cultura distinta con respecto a lo que se espera de la autoridad. Una autoridad que no puede pasarse las trancas, digamos, en términos de lo que tendría que ser su ejemplo. Es evidentemente no el abuso de su poder. Y entonces aquí pues lo que sucede es que hay una investigación abierta, una investigación judicial con señalamientos muy claros, consistentes, por cierto, por parte de los policías que fueron los que hicieron los señalamientos contra ella y que también, por cierto, no es solo contra ella, sino contra otros 3 funcionarios de la alcaldía. Y a partir de eso se abre una investigación, se apertura una carpeta y está el proceso que yo no he visto en ningún momento que salga, digamos, de los límites de lo que se considera jurídicamente debido, oportuno, ¿no? O sea, se establecen una serie de medidas cautelares que han parecido muy exageradas para algunas personas, pero sobre todo, digamos, se han calificado así desde la lógica de lo que es la disputa política y el golpeteo político, porque en realidad si se piensa desde el punto de vista de lo que es el proceso jurídico, esas medidas cautelares son perfectamente proporcionales desde el punto de vista, uno, de lo que son los señalamientos, o sea, si los señalamientos son por abuso de autoridad y donde los policías de alguna manera tienen una relación con la alcaldesa, pues entonces se entiende que tenga que, por un lado, suspenderse, por otro lado, evitarse que se acerque a quienes están haciendo esos señalamientos. En fin, las medidas cautelares no son una sanción, son un instrumento para hacer factible y posible que el proceso se lleve a cabo, es decir, que las partes estén, que la investigación se pueda hacer, que no haya obstáculos dentro de la investigación y por otro lado que se proteja a las víctimas. Eso es estrictamente jurídico y sucede y es proporcional con el tipo de señalamientos que se le están haciendo. Además ahora ya tenemos más elementos que los que teníamos ayer. Ayer, por ejemplo, nosotros en Informe Capital entrevistamos al vocero de la Fiscalía, a Ulises Lara, y él nos decía una cosa que teníamos duda y que seguramente mucha gente tiene es qué tipo de sanciones son las que se contemplan frente a una cosa como esta, porque muchos, incluso yo, pensamos en la posibilidad de una destitución, por ejemplo. Pues al parecer no está ni siquiera contemplado eso. Lo que sí está contemplado es que, y dependiendo de la gravedad que en su caso pues, la jueza establezca con las evidencias que se evalúen, se contempla una reparación del daño, ¿no? O sea, es claro, más dar respuesta frente a lo que podría haberse sí dado como un abuso de su autoridad a partir de las agresiones que se están señalando. Oye, Azul, ¿cómo llegan personajes como Sandra Cuevas al poder? Entiendo la relación con Monreal, las alianzas con los barrios, pero caray, personajes que desde que lleva a cabo su acto de protesta ya tiene una alfombra roja, ya soltó mariposas, posteriormente aparece creando la zona rosa como si fueran Las Vegas. ¿Qué tipo de personajes podemos en un momento dado esperar como ella, como Samuel García, como otros? ¿Cómo llegan esos personajes al poder? ¿Cómo los ampara la misma partidocracia?
Yo creo que hay una parte que tiene que ver con la propia partidocracia, efectivamente, y de cómo se dan estos arreglos. Sandra Cuevas es una persona pues, que ha saltimbanqueado, ¿no? Entre partidos, muy claramente. Pero también habla de otra cosa, que es que yo creo que la sociedad, las personas que formamos parte de ese conjunto que finalmente sale y vota, a mí me parece que mucha gente no se enteró ni siquiera de quién era Sandra Cuevas y que se estaba votando desde otro lugar, en un ambiente en donde, si tú recuerdas, Jesús, hubo muchísima manipulación mediática justo en el momento antes de las elecciones, ¿no? Muchísimo golpeteo político. Y eso, pues, sí permeó dentro de la sociedad y particularmente dentro de una clase media que de alguna manera ve lastimadas ciertas cosas que forman parte de una cultura social y política, pues sí, de mucho privilegio, ¿no? Entonces, al sentirse amenazada, al sentirse de alguna manera insultada por las nuevas políticas que claramente favorecen más bien a una mayoría y a la mayoría menos privilegiada, pues de pronto la expresión fue, pues entonces nos vamos por esta otra opción. Sin, repito, yo creo que en muchos casos, y en el de Sandra Cuevas, claramente porque, y ahorita te digo porque había una falta de conocimiento de quién era este personaje, cosa que del momento en el que ella gana a este punto, creo que sí se ha dado ese conocimiento, sí la gente ha visto muy claramente un personaje pues francamente cuestionable desde el punto de vista de lo que objetivamente tendría que ser una autoridad, ¿no? Porque sí ha tenido no solamente frases o momentos anecdóticamente poco oportunos, ¿no? O fuera de lugar, sino que representa lo que en todo momento pareciera ser la defensa de los intereses de una minoría, muy claramente, y con expresiones además pues bastante despóticas, ¿no? Claro. Finalmente me queda, Azul, y agradeciéndote estos minutos, agradeciéndote tu análisis. El tema de Sandra Cuevas se puede ubicar en esta disputa también que existe, a final de cuentas, al interior de Morena, entre el grupo de Ricardo Monreal al que pertenece Cuevas, aunque ella dice que no, y Monreal dice que no tuvo nada que ver y demás, y a final de cuentas el grupo también de Claudia Sheinbaum, que ya tuvo esta primera confrontación precisamente en las elecciones aquí en la Ciudad de México. Yo creo que sí, ahora nos metemos en el terreno de la especulación, pero sí lo podemos leer desde el punto de vista de lo que han sido, por ejemplo, las reacciones a todo esto que está ocurriendo, ¿no? O sea, a mí sí me parece grave que en medio de una circunstancia en donde hay señalamientos claros y un proceso en curso que se va a desahogar y que tiene que haberle evidencia y todavía no sabemos qué hay ahí como evidencia, falta que lo procese la fiscalía frente a un juez, no sé qué, de pronto salgan muy claramente ciertos personajes y entre ellos Monreal, a inmediatamente dar el espaldarazo y decir que aquí se está hablando, se está tratando de una persecución política. Eso para mí sí claramente habla de que este caso, como otros que están ocurriendo en el país, más bien se utilizan dentro de la misma lógica de un golpeteo que por un lado es por parte de la oposición, de afuera, y por otro lado dentro de Morena, claramente. Mi querida Azul Alzaga, de verdad yo te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. Yo te agradezco muchísimo la llamada, la oportunidad, Jesús. Te mando un saludo muy grande a ti y también a tu auditorio. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Oiga, y rápidamente,